Donald Trump vuelve a decirlo sin rodeos. No necesita permiso del Congreso para atacar a los cárteles de Venezuela. Y como siempre, vale recordarlo. Cada vez que usted escuche la palabra cárteles, entienda que los jefes también están incluidos. No es una metáfora, es una definición. Ayer, en este programa levantamos la voz y encendimos la alarma frente a otra de esas locuras no tan silenciosas de Nicolás Maduro, esas que suelen pasar por debajo de la mesa. Pero por una razón curiosa y bastante reveladora quizá, Gustavo Petro responde luego de que el régimen venezolano le pidiera ayuda a los militares de Colombia. Lo deja en ridículo una vez más, sin apoyo militar, ni una bota, ni un fusil. Pero atención aquí, porque el asunto se pone un poco más oscuro. Denuncian presencia de cuerpos de exterminio, diría yo, porque no son de seguridad, venezolanos en Colombia, amedrentando a la población venezolana en el exilio. La persecución de estas santas palomas que no reconocen las fronteras. En Estados Unidos, la Fiscalía presentó una acusación de alto calibre. Rosita y otros 53 miembros del Tren de Aragua son señalados por un robo millonario de cajeros automáticos. Ese hombre nuevo del Mortadelo, usted sabe, un problema continental. Y mientras eso ocurre, se confirma una tragedia más. Un adolescente detenido en enero fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo. Porque en Venezuela, intentar crecer en libertad también es un delito para el régimen. Y como reflejo del aislamiento total causado por el régimen, México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026. Venezuela queda fuera y no por deporte, sino por una crisis abierta. Hasta el béisbol terminó pagando la factura de la dictadura. Pues de todo esto y de lo que el régimen ya no puede tapar, hablamos el día de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para ejecutar bombardeos contra intereses del narcotráfico que estén operando desde adentro del territorio venezolano. No lo dijo como una provocación y tampoco como una hipótesis lejana. Lo dijo como una facultad presidencial vigente, aunque dejó claro que no tendría inconveniente en informar previamente al Congreso. Señor presidente, ¿buscará alguna autorización del Congreso para realizar ataques terrestres contra cárteles en Venezuela? ¿Para algún qué? ¿Para algún ataque terrestre contra cárteles de droga en Venezuela? No me molestaría decírselo, pero ya sabe, no es gran cosa. No tengo que decírselo, ya se ha demostrado. Pero no me molestaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. ¿Sabe cómo la gente lo filtra? Son políticos y filtran información como un colador. Pero no tendría ningún problema en hacerlo. Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la Casa Blanca en respuesta directa a preguntas de la prensa y llegan en este contexto en el que Trump ha redoblado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. No solo eso, el presidente estadounidense advirtió explícitamente que Estados Unidos podría comenzar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela, una frase cuidadosamente escogida que no deja demasiado espacio a la interpretación, aunque siga siendo repetitiva sin que pase. Este giro en el discurso no ocurre en el vacío. Apenas el martes, parecen meses, pero no, el martes, Trump anunció públicamente que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o que salgan de Venezuela transportando crudo. Y en ese mismo mensaje acusó al régimen venezolano en pleno de haber robado yacimientos, de haber robado activos petroleros y de cuánta cosa le pertenecía a las empresas estadounidenses, haciendo una referencia directa, aunque sin nombrarla, a las expropiaciones, o sea, a robar o a los robos ejecutados durante el mandato de El Mortadelo de Hugo Chávez, un tema que ya hemos desmenuzado con detalle en los videos anteriores. Señores, aquí no hay improvisación ni tampoco hay una calentura retórica. Hay una línea argumental que viene siendo coherente. Expropiaciones, demandas internacionales, activos reclamados, bloqueo marítimo y ahora la posibilidad abierta de acciones militares focalizadas contra estructuras vinculadas al narcotráfico. Las palabras de Trump también deben leerse a la luz de lo dicho esta misma semana por Susie Wiles, la secretaria de gabinete del presidente, quien admitió en una entrevista, y no la de Vanity Fair, que si Trump autorizara un despliegue militar en suelo venezolano, eso equivaldría formalmente a un escenario de guerra, y en ese caso sí sería necesario el aval del Congreso. La distinción es clave y, por supuesto, no es casual.
Trump está trazando una frontera clara entre una guerra convencional y operaciones militares limitadas. Ahí está la clave. Justificadas bajo ese paraguas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y en ese marco, el Ejecutivo se arroga la capacidad de actuar sin pasar por el Capitolio. En otras palabras, Washington está diciendo que no está hablando de invadir Venezuela, pero tampoco está descartando el uso de la fuerza. Está dejando claro que, si decide actuar, tiene el marco legal y tiene el marco político para hacerlo, al menos en la forma en que la Casa Blanca lo interpreta. Y eso, para quien quiera entender lo que realmente está ocurriendo, es mucho más serio que cualquier amenaza frontal lanzada al aire. ¿Por qué? Porque es impredecible. Ahora, en el video anterior hice referencia a una de esas locuras recurrentes de Nicolás Maduro, de esas que muchas veces pasan por debajo de la mesa. A veces por complicidad, otras veces por falta de agudeza y casi siempre porque el régimen confía en que nadie les va a señalar a tiempo. Pero aquí no. Aquí está el momento exacto de lo que me estoy refiriendo. A los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida. Y ahora yo pregunto, si el presidente de tu país, y me refiero claramente a Petro, independientemente de lo nefasto que es, dice a todas voces que Maduro es un dictador, me sorprende que el ministro de la Defensa, o al menos el militar de más alto rango de Colombia, no salga a ponerle un parado a Maduro y decirle: no, Maduro, somos las Fuerzas Armadas de Colombia y estamos al servicio de los colombianos. Y aunque tú lo seas, no recibimos órdenes de dictadores narcotraficantes. Y eso como mínimo, ¿no? Maduro hizo algo grave, no, gravísimo. Un llamado directo a militares de otro país, militares colombianos, invitándolos a sumarse a lo que él describe como una defensa o una supuesta defensa conjunta de la soberanía, justo cuando Estados Unidos intensifica su presión militar en el Caribe. Y no fue un desliz, y por supuesto que no fue una frase improvisada. Fue un mensaje calculado y profundamente irresponsable. Y contra todo pronóstico, ¡ah, caramba!, Gustavo Petro respondió. Sí, respondió. Y lo hizo después de que el cabecilla del régimen pidiera abiertamente apoyo a los militares extranjeros para sostenerse él en el poder. ¡Qué mantequilla! Petro fue claro en un punto clave. Colombia no prestará apoyo militar a Maduro. Y nos sorprendió a todos. Pero la carta tiene trampa. Entonces, ¿que yo apoyo una dictadura? No apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. Porque creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el Chile. De que Maduro le dice a los militares: vengan a ayudar. No, él no tiene que dar órdenes a los militares. La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro ejército. Yo no puedo ordenarle al ejército de Venezuela nada. Ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia. La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN. Y el ELN se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos, como ustedes ya registran ustedes mismos en su... Y es que así como escucharon, Petro volvió a referirse a la situación venezolana, reconociendo, aunque con su postura y su lenguaje habitual, que Venezuela sigue bajo el yugo de una dictadura, y dejó claro que no la apoya. Y cito textualmente: no apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo, porque creo en la soberanía popular. Y es que Petro sabe perfectamente de que dentro de Venezuela no hay una institución que sea inmune a estos terroristas de Estado que llamamos comúnmente chavismo.
Con esa frase, el presidente colombiano descarta dos cosas al mismo tiempo: el apoyo militar a Maduro y, por supuesto, el apoyo a una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. Ahora bien, aquí está el punto que no se puede perder de vista. Maduro quedó expuesto. Pidió ayuda militar extranjera y fue rechazado públicamente. Una vez más, el régimen habla de soberanía, pero actúa como quien ya no puede sostenerse solo. Y eso, aunque algunos no quieran verlo, es una señal que es de debilidad absoluta y no precisamente de fuerza. Pero ¿por qué les digo del caramelo envenenado, de la carta con truco? Porque Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista y vocero del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario de Colombia, hizo una dura denuncia en una entrevista para el programa La Tarde de NTN 24. Aseguró que en este momento los cuerpos del terror venezolano están haciendo una presencia importante en el territorio colombiano. Están amedrentando a la población venezolana. Y hay varios líderes de derechos humanos, y ya hemos tocado este punto en el programa, que han tenido que desplazarse dentro de Colombia, y líderes políticos que sienten que Colombia ya no es un país seguro, precisó Rodríguez. Consideró además que el gobierno de Petro ha tenido una narrativa absoluta de apoyo al régimen. Petro dice que Venezuela es una víctima de Estados Unidos, cuando ha sido el régimen venezolano el que se burló de un proceso de más de 3 años para obtener una transición democrática. Y es que la ambivalencia de Petro con el tema de Maduro es altamente sospechosa, porque eso que escuchó usted, que dijo del ELN binacional, es bastante demoledor. Y a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad, Diosdado? Y tus muchachos del ELN. Ahora, la Fiscalía Federal del Distrito de Nebraska presentó 2 acusaciones formales contra 54 integrantes del Tren de Aragua, entre ellos la vedette venezolana Jimena Romina Araya, alias Rosita, por su participación en una sofisticada conspiración nacional para instalar malware en cajeros automáticos y robar millones de dólares en todos los Estados Unidos, una modalidad que se conoce como jackpotting. La fiscal general Leslie Woods explicó que el gran jurado imputó a los acusados por conspiración para brindar apoyo material a terroristas, fraude bancario, robo, delitos informáticos y lavado de dinero. Según la acusación, el Tren de Aragua utilizó jackpotting para obtener grandes sumas de efectivo y luego moverla entre sus miembros con el fin, por supuesto, de ocultar su origen ilícito. Una de las figuras centrales del caso es Rosita, Jimena Romina Araya, señalada como la líder del grupo criminal y previamente sancionada por el Departamento del Tesoro. OFAC la vinculó con la fuga del jefe de la organización, Héctor el Niño Guerrero, de la cárcel de Tocorón por allá, por el 2012, así como con operaciones de lavado de dinero. La Fiscalía sostiene que Araya participó directamente en este esquema de jackpotting que afectó a múltiples cajeros automáticos en Nebraska. La segunda acusación, presentada el 21 de octubre de 2025, imputa a otras 32 personas por 56 cargos adicionales, entre ellos fraude bancario, robo a banco, daños a computadoras y acceso no autorizado a sistemas protegidos, entre otras. En total, los acusados enfrentan penas que van desde 20 años hasta 335 años de prisión, dependiendo de los cargos. El fiscal general adjunto interino Matthew Galeotti afirmó que los acusados emplearon técnicas metódicas de vigilancia y robo para instalar malware en cajeros automáticos y luego robar y blanquear dinero, y subrayó que parte de esos fondos se destinaron a financiar actividades terroristas del Tren de Aragua, una organización, como usted sabe, designada como terrorista extranjera. La fiscal Woods destacó que millones de dólares fueron robados de cajeros automáticos en todos los Estados Unidos y que la investigación permitió seguir el rastro del dinero hasta las estructuras de mando del Tren de Aragua en Venezuela. Vaya, vaya. Aseguró que el caso demuestra lo que pueden lograr las fuerzas del orden público cuando trabajan de manera coordinada y que Nebraska no será el refugio para miembros de una organización terrorista. Por su lado, el agente especial del FBI en Omaha, Eugene Cowell, advirtió que el Tren de Aragua representa una amenaza directa para comunidades en todo el país, mientras que el jefe del HSI en Kansas City, Mark Zito, afirmó que la organización no es solo una pandilla criminal, sino una estructura terrorista despiadada que será perseguida hasta desmantelar sus redes. Que así sea. Por cierto, y es que hablando de estructuras terroristas, el narcoterrorista de Maduro envía un mensaje a una de estas estructuras, o sea, los militares. Dudar es traición.
No repudiar a María Corina es traición. Dudar es traición. Dudar en defender nuestra tierra venezolana es traición. Dudar en defender nuestras riquezas minerales es traición. Dudar en defender nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz es traición. Dudar en repudiar a la mafia de la sayona criminal que llama a invadir a Venezuela y que nos quiten la riqueza, dudar es traición. Si Maduro tiene que mandar este mensaje, pobre diablo. Claramente es que no se siente muy respaldado. Pero es que además se autoinventó un premio, el Arquitecto de la Paz, y se lo entregó él mismo para hacerle competencia al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Y como no puede ser de otra manera, ¿quién lo entregó? Una de las meretrices que se visten de verde. Señor presidente, por toda su labor, por todo su trabajo, por toda su entrega para Venezuela, una condecoración especial de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Arquitecto de la Paz. Bueno, es un gran compromiso, sobre todo recibirla aquí en esta sede histórica. Por unanimidad, la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela y la Sociedad Bolivariana de Caracas, porque usted es un caraqueño ejemplar, luchador, y por eso lo hemos designado Arquitecto de la Paz. Arquitecto de la Paz. Presidente Nicolás Maduro Moro, Arquitecto de la Paz. Amén. Porque usted es el que ha construido y le debemos la paz de Venezuela y de América Latina y del mundo entero. La paz será mi puerto. Para eso quedaron las aceitunas con hueso, para tragar mucho y para evidenciar que al día de hoy las Fuerzas Armadas de Venezuela no son más que una letrina. Ahora, hay sentencias que no solo condenan a una persona, condenan a un país entero. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó que el sistema de justicia del régimen venezolano sentenció a 10 años de prisión a un adolescente, Gabriel Rodríguez, por los delitos de terrorismo, de incitación al odio y cierre de vías públicas. 10 años. Terrorismo, un menor de edad. La información fue confirmada por la propia madre del joven. Gabriel permanece detenido desde el 9 de enero de este año. Cuando un Estado decide llamar terrorista a un adolescente, ya no estamos ante un exceso judicial. Estamos ante una mutación del sistema penal en un instrumento político de castigo. La condena, según precisó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, consiste en 6 años de privación de libertad y 4 años de trabajo comunitario dictado, vamos a sacar papel y lápiz, por la jueza Dayana Castillo, apuntemos, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes y con competencia nacional y sede en Caracas. Ojalá que alguno de ustedes que sepa quién es o que la conozca me pueda hacer llegar una fotico de la susodicha, porque me va a servir de mucho. Lo puedo hacer por acá, en cualquiera de mis redes sociales. Y es que Gabriel, obviamente, no es un terrorista. Y esto no es una consigna, es un hecho. Y esa jueza después no va a poder pedir indulgencia. Gabriel es un estudiante, pelotero y aprendiz de panadero. Al momento de su detención cursaba el 5º año de bachillerato y soñaba, por supuesto, como todos nosotros lo hicimos en su momento, con graduarse con sus compañeros. No hay pruebas contundentes en su contra, no hay hechos verificables que sustenten esa acusación de terrorismo, pero lo que sí hay, y esto es aún más grave, un criterio confesado, que fue detenido por tener pinta de guarimbero. Y conviene detenernos aquí. ¿Desde cuándo la vestimenta es un indicio penal? ¿O desde cuándo la apariencia sustituye a una prueba? Durante su reclusión, Gabriel se enfermó, ya lleva casi un año, gravemente además. Infección pulmonar, fiebre persistente, llagas en la boca, ansiedad y depresión. Y es que todo lo que está escuchando constituye una violación directa al derecho a la integridad personal protegido por el artículo 32 de la LOMNA, pero usted sabe lo que ellos hacen con las leyes. Aún así, Gabriel logró culminar su bachillerato privado de libertad y también fue admitido en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Pero, con todo y eso, fue condenado. Esta sentencia viola de forma flagrante el principio de interés superior del niño, artículo 8 de la LOMNA, que también se la pasan por ahí. El derecho a la libertad personal, artículo 33. El derecho a la educación, artículo 37. Y el derecho a una defensa efectiva, artículo 78. Pero ¿qué es el chavismo? Sino unos violadores de oficio.
Fue tratado como adulto, se le negó la defensa de confianza, se excluyó a sus padres de las audiencias y se sostuvieron acusaciones con testigos que nunca comparecieron, como usted podrá imaginar. Además, la imposición de una pena de esta magnitud contradice el principio fundamental del sistema penal adolescente, que la privación de libertad sea el último recurso por el tiempo más breve posible y con una finalidad educativa y de reintegración social. Pero nada de eso ocurrió aquí. Imputar de terrorismo a un adolescente sin pruebas, basándose además en prejuicios políticos, es obvio que no es justicia, sino violencia de Estado. Y hay que decirlo con claridad, sin estridencias. Este tipo de sentencias no buscan castigar un delito, buscan disciplinar a toda una generación, enviar un mensaje, sembrar el miedo y normalizar lo inaceptable. Por eso, el llamado de las organizaciones es claro: nulidad de la sentencia, libertad inmediata de Gabriel y cese del uso del delito de terrorismo como esa herramienta que ahora usan y tienen para criminalizar al que sea. Gabriel debería estar comenzando ya la universidad, jugando béisbol o trabajando, viviendo, no aprendiendo a sobrevivir en una cárcel por un crimen que no ha cometido ni cometió. Cuando un Estado encarcela a un niño y lo llama terrorista, el problema no es del niño. El problema pasa a ser de todos nosotros por seguir permitiendo que eso pase. Y yo me pregunto si esto, la hija del narcotraficante y asesino de Diosdado Cabello, lo colocará en la posibilidad de revista que está inaugurando. Porque en un país con tantas carencias, las prioridades de esta disociada mental son estas. Muy contenta desde el Hotel Humboldt en nuestro Guaraíra Repano. El Instituto Marca País hace el lanzamiento de su primera revista, la revista Venezuela. Una editorial que mucho más allá de una editorial muestra nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras capacidades productivas, nuestra música, nuestra cultura. Cada página de esta revista contiene un pedacito de la verdad de Venezuela, esa verdad de Venezuela que defendemos, en la que creemos y la que le mostramos al mundo entero. Estamos muy orgullosos y muy contentos porque el equipo de Marca País trabajó arduamente para llevar a cabo este gran sueño y hoy cerramos el 2025 demostrando que venimos pues de un año de muchos desafíos, de muchos retos, de muchas amenazas, pero Venezuela no paró de crecer. Venezuela tiene 18 trimestres de crecimiento económico consecutivo, lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, bajo la rectoría de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venezuela continúa aportando y apostándole al crecimiento económico. Esto es una muestra de que Venezuela sigue creciendo y que Venezuela quiere posicionarse en el mundo con su verdad. Pero ¿qué se puede esperar uno de su historia? ¿La misma basura que el papá? Bueno, de tal palo tal astilla, ¿no? Ya para cerrar, México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol tras la declinación de algunos equipos, como reportamos en programas anteriores, a viajar a Venezuela en medio de esta crisis generada por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, generada por el chavismo y contestada por el despliegue militar, anunciaron el jueves los organizadores. Estaba previsto que Caracas albergara la cita de béisbol caribeño el próximo año, pero en el Caribe hay otras cositas. Y la competición se jugará de nuevo en México, anfitrión del 2025, que coronó a los dominicanos Leones del Escogido en Mexicali, en el estado de Baja California. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, un evento que se va a celebrar del 1 al 7 de febrero, así lo indicó la CBPC en una nota de prensa. Ya estará el tonto del sobrino de Diosdado Cabello llorando y pegando la lágrima en X. Bueno. Saludos especiales el día de hoy para El Último Maduro. Ese es su nombre de usuario. Gracias por apuntarte a la membresía del canal. De la misma manera, para Mirna, para el Cebax, para Rosa Garavito y para el pana Dani Faría. Y por supuesto, a mi querida Jessica Givirín por sus super thanks, ya que sus aportes, señores, de verdad que nos ayudan mucho a mantener la plataforma al pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos ustedes. Los que aportan desde las membresías pasan por los super thanks hasta los que nos ayudan con sus interacciones y como usted que está viendo el video hasta este momento. Por eso, comentar, darle like y compartir no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Ya, por fin, estamos normalizando el horario. Así que suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Señores, libertad o nada. Y es que, paciencia, porque sí, seremos libres.